Bien, continuando con nuestros serie de mensajes a través de este medio, nuevamente vamos nosotros a meditar por unos momentos en la palabra del Señor, y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 24 y versículos 42 al 44. El Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículos 42 al 44. La Biblia dice de la siguiente manera: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo, capítulo 24 y versículos 42 al 44. En este breve pasaje, en estos versículos, nos hablan, como todo lo que la Sagrada Escritura nos enseña y que nuestro Señor Jesucristo comparte con nosotros, que es de suma importancia para que nosotros, en ese sentido, podamos no solamente reflexionar en torno a lo que nosotros oímos, escuchamos o sabemos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, lo que en esta ocasión el Señor Jesús está hablando y diciendo a los discípulos que le habían preguntado acerca de todas estas circunstancias y situaciones, Él nos da una enseñanza vital y de suma importancia para nosotros. Es lo que podríamos llamar una orden muy importante: velad. Vamos nosotros a reflexionar en esta hora, como vuelvo a repetir, una orden muy importante: velad. He aquí lo que nosotros realmente hemos de considerar y en lo cual nosotros hemos de fijarnos, porque el Señor Jesucristo no solamente aquí nos enseña con respecto a lo importante que es precisamente esto, el velar. Incluso si nosotros hacemos una referencia a todos los pasajes que nos hablan acerca de esta importante actitud que cada persona que se precia de ser creyente debe de realizar, definitivamente nosotros veremos que frecuentemente se nos enseña y se nos dice acerca de lo importante que es velar. Incluso el Señor Jesucristo tiene varias parábolas, pero entre otras tenemos la de las vírgenes que estaban esperando al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Ambas estaban esperando al Señor. Ambas estaban esperando al esposo. Pero 5 estaban preparadas, velando. Y 5 eran insensatas, no estaban preparadas, porque en realidad no estaban velando. Es decir, sus lámparas no eran las apropiadas. Es decir, el combustible, el aceite que era necesario que ellas tuviesen, no lo tenían. En muchos aspectos, ¿hasta qué punto realmente sabían velar? He aquí entonces lo que nosotros nos encontramos en relación con esta enseñanza que incluso se ha hecho popular y general
en todo el mundo. La cuestión de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esto es una realidad. Sin embargo, nosotros hemos sido puntuales en relación con lo que nuestro Señor Jesucristo en realidad nos está diciendo acerca de todo esto. Ahora bien, ¿qué es lo de suma importancia en relación con este tema? Bien, pues es precisamente lo que aquí nos enseña: velar. Ahora bien, ¿qué significa velar? Bien, es como incluso en el libro de los Cantares, hablando la esposa que esperaba al esposo, que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Y eso es una realidad. Eso es velar. No importa que estemos dormidos, no importa en qué circunstancias estemos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida, ¿en qué está centrada? He ahí la diferencia. Y eso es velar. En otras palabras, estar vigilantes, estar alertas. Estar alertas en relación con esto, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. No vamos a permanecer con los ojos abiertos siempre, no. Que nuestro corazón esté listo para en el momento que realmente se realicen los acontecimientos que vemos nosotros descritos en la palabra de Dios, nosotros podamos identificarlos, porque no cualquiera los va a identificar, no, sino solamente aquel que está velando, solamente aquel que está vigilante, ese es el que los podrá identificar. Podemos tener conocimientos amplios, incluso lo podemos ver a través de las proyecciones cinematográficas que nosotros los vemos incluso en general, pero eso no es velar, eso no es vigilar, eso no es conocimiento realmente en cuanto a lo que nosotros tenemos descrito en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos de estar firmes, sí, perseverar, y en ese sentido, de suma importancia, velar. Ahora bien, ¿cuál es la razón? ¿Y por qué es que nosotros debemos de velar? Primero, porque es una orden de nuestro Señor. Eso es una orden. Fíjense bien lo que nos dice el versículo 42. Dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Se da cuenta? Antes de que nosotros sepamos en relación con el hecho de que nuestro Señor ha de venir, antes que nada dice: velen, velen. Es decir, que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestro ser, que todo nuestro ser esté involucrado. Porque cuando nosotros realmente estamos despiertos, cuando nosotros realmente estamos despiertos, es cuando podemos estar alertas. Y una persona despierta espiritualmente es la única que puede identificar exactamente lo que está sucediendo a su alrededor. Porque incluso puede estar durmiendo físicamente, pero su espíritu está alerta. Y el mundo no le pasa esto, no es cierto. El mundo duerme. La Biblia, el apóstol Pablo nos dice: no durmáis como los demás. Y es cierto, porque todos los demás duermen. Duermen incluso aunque aparentemente están viendo durante el día, sin embargo, para ellos no les ha amanecido, porque siguen durmiendo. Porque su ser interno, su vida interna, en realidad está muerta, está dormida.
su corazón no despierta a las cosas espirituales. Si nosotros realmente estamos conscientes de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, entonces nosotros vamos a poner atención principalmente a que nuestra vida y nuestro corazón estén acordes con lo que el Señor nos está diciendo en cuanto a las circunstancias en las cuales ha de manifestarse en nuestra vida nuestro Señor. Porque de lo contrario, no vamos nosotros a identificar el momento indicado. Podemos estar llenos de conocimientos, podemos nosotros estar llenos de todas las teorías que en un momento puedan manifestarse, e incluso podemos estar nosotros hablando continuamente respecto a estos temas. Pero en realidad nos hemos fijado en lo que el Señor Jesucristo hace énfasis. ¿Y qué es lo que nos dice? Velad pues. Velad pues. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo tu Señor, fíjense bien. Y en este sentido, nosotros tenemos que tomar las palabras de nuestro Señor Jesucristo tal y como nos lo enseñan Él personalmente. Vuestro Señor. Ahora bien, en ese sentido, ¿Jesús es el Señor de nuestras vidas? Realmente, nuestro corazón, en nuestro corazón, señorea Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo realmente señoree nuestras vidas, nosotros vamos a estar concentrados en nuestro Señor. Y vamos a estar nosotros pendientes de lo que Él nos enseña en la palabra de Dios. Es decir, todo lo que signifique relacionarse con el Señor para nosotros es de suma importancia. Por eso es que le cantamos, le adoramos, le honramos, le glorificamos. Y por eso es que nosotros anhelamos congregarnos y reunirnos, porque nuestro corazón vela, porque nuestra vida está velando continuamente. Y si parte de lo que significa el hecho de estar esperando al Señor es el reunirnos, es el cantar al Señor mientras Él viene, nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque para nosotros es de suma importancia. Es de suma importancia todo lo que se relaciona con el Señor. Y en ese sentido, nosotros estamos velando. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Dice, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Velar. Tú vela. Velar, pues. Bien. Pero no solamente eso. En segundo lugar, es más importante que nuestros propios intereses. Porque hay una cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar en lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando y enfatizando. Versículo 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y esto es cierto, es una realidad. ¿Por qué? Porque para nosotros los intereses fundamentales son los humanos. Y cuando a nosotros nos tocan y tocan aquellas cosas que para nosotros son de suma importancia, nosotros entonces estamos alertas para ver que no nos ganen, que no nos ganen. Ahora bien, dice el Señor Jesús, el padre de familia, si sabe que el ladrón ha de venir a determinada hora, protege su casa y no deja que minen su casa. Es decir, que destruyan todo aquello que a él le pertenece, porque sobre eso está velando. Y una de las cosas
que nosotros debemos de entender. Cuando nuestra vida en realidad se interesa más, fíjense bien, más por las cosas de este mundo y no por el Señor, no estamos velando. ¿No? ¿Por qué? Porque nos interesan más las cosas pasajeras. El apóstol Pablo mismo incluso nos enseña: buscad primeramente en las cosas de arriba, es decir, que vuestra vida esté puesta, vuestros ojos en las cosas de arriba. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadido, pero ocúpate de las cosas espirituales, puesto los ojos en Jesús. Es decir, nuestra vida debe estar involucrada totalmente en aquello que para nosotros es de suma importancia. Y para nosotros de suma importancia es la venida del Señor. Eso es de suma importancia. Pero no estamos viendo las cosas alrededor. No, estamos examinando nuestro corazón. ¿Está preparado y listo? ¿Está velando? ¿Está siendo vigilante? En ese sentido, entonces, cuando a nosotros nos empiezan a ganar las cosas de este mundo y comenzamos nosotros a solamente ocuparnos de todo lo que existe a nuestro alrededor, mis amigos y mis hermanos, estamos errando. Por eso les digo, el mundo no va a identificar la venida del Señor. No, porque no está capacitado. Y como no está capacitado, entonces todas las teorías que él pueda decir no valen. No valen. ¿Por qué? Porque él está durmiendo. Porque él está muerto. La Biblia nos dice: él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, están durmiendo, están muertos. En cambio, aquel que es realmente creyente, el que en realidad le importa el Señor, vela no por las cosas materiales, sino por aquellas cosas que son de más importancia: el Señor, las cosas espirituales. Es pues importante que nosotros nos demos cuenta en relación con esto. ¿Realmente estás creyendo que el Señor viene? Bien. ¿Estás reuniendo las condiciones especiales que el Señor nos indica aquí en este pasaje, en su palabra? Bien. Entonces te estás preparando y vas a saber cuándo el Señor va a venir. Pero si tu vida está en sueño profundo, olvídate. No vas a saber absolutamente nada. ¿Ves? Por último, porque esperamos al Hijo del Hombre. Por eso debemos de velar. Es muy importante que nosotros velemos. ¿Por qué? Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Se dan cuenta? Que no pensáis. A la hora que no pensáis es precisamente cuando se va a manifestar. Cuando menos lo pensemos. Una de las cosas que nosotros realmente vemos a nuestro alrededor, incluso en el mundo, es que está continuamente pensando en qué es, cómo se va a manifestar y cosas de esa naturaleza. Dice Jesús: cuando menos lo penséis, cuando no lo penséis, exactamente. Porque cuando tu mente está concentrada en el Señor Jesucristo, entonces, en realidad, no te interesan los acontecimientos y cosas de esa naturaleza. No te interesan las cosas que suceden a tu alrededor. Las interpretas de una manera espiritual y consagrada, de tal manera que es Dios quien está obrando en todo momento. Pero, la concentración fundamental es que nuestro corazón está en Cristo. Y eso es lo más importante.
lo más importante es que nuestro corazón realmente está esperando en el Señor. ¿Puede suceder hoy? ¿Puede suceder mañana? ¿Puede suceder dentro de 1000 años? ¿5000 años? No lo sabemos. Eso no nos importa. Lo que nos importa es estar preparados. Que nosotros estemos listos para cuando el Señor venga. Es decir, el Hijo del Hombre ha de venir, fíjense bien, cuando menos lo pensemos. Cuando nuestra mente esté ocupada en otras cosas. Que nos vamos a olvidar de eso, pero nuestro corazón, el creyente, está siendo preparado y vigilante en cuanto a la venida del Señor. Por eso, muchos en la antigüedad se desesperaron porque creyeron que ahí iba a venir el Señor. Incluso muchas personas fueron a determinadas montañas y lugares porque decían, ya va a venir el Señor. No, no es cuando nosotros pensemos. Es cuando el Señor quiera y está determinado el día. Sí, está determinado. Pero aquellos que estamos en Cristo no nos desengañamos, ni nos desesperamos, ni mucho menos nos desanimamos. No. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en Cristo. Y lo más importante para nosotros es Jesús. Es el Señor. Y que venga cuando Él venga. Él está viniendo ya. Pero nosotros debemos de velar antes. Y estar vigilantes. Porque esto es lo que a nosotros nos compete, es a lo que nosotros nos toca. A nosotros nos toca es velar, nada más. Estar firmes en el Señor y velar, para que cuando realmente se manifieste, no nos va a sorprender. Al mundo lo va a sorprender, a nosotros no, porque estamos preparados y velando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.